Utilidad y necesidad de la vida mariana. Para establecer la necesidad del culto mariano en general y el valor de una vida mariana más perfecta en particular, partimos de un principio indiscutible, el que Cristo mismo formuló como línea general de conducta, aunque lo hiciese con motivo de un precepto particular: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Primero, el padre Villot razonaba con justeza y claridad cuando escribía: María en la religión cristiana es absolutamente inseparable de Cristo, tanto antes como después de la encarnación. Antes de la encarnación, en la espera y en la expectativa del mundo; después de la encarnación, en el culto y en el amor de la Iglesia. En efecto, somos llamados y vinculados de nuevo a las cosas celestiales solo para la pareja bienaventurada, que es la mujer y su hijo, por donde concluyo que el culto a la Santísima Virgen es una nota negativa de la verdadera religión cristiana. Digo nota negativa porque no es necesario que donde quiera que se encuentre este culto se encuentre la verdadera Iglesia, pero al menos donde este culto está ausente, por el mismo hecho no se encuentra la auténtica religión cristiana. Y es que la verdadera cristiandad no podría ser la que trunca la naturaleza de nuestra religación por Cristo, instituida por Dios, separando al Hijo bendito de la mujer de la cual procede, de donde resulta que el culto a la Santísima Virgen, considerado de manera general y objetivamente hablando, es necesario para la salvación y, por lo tanto, gravemente obligatorio. Quien se negara a tener un mínimo de devoción mariana se pondría en serio peligro de comprometer su destino eterno, porque se negaría a emplear para este fin un medio y una mediación que Dios ha querido utilizar en toda la línea de su obra santificadora y del que también nosotros debemos servirnos por consiguiente para alcanzar nuestro fin supremo. Segundo, el culto mariano pertenece a la sustancia misma del cristianismo. Es esta una verdad que no ha penetrado suficientemente en el espíritu de gran número de cristianos. Para ellos la devoción mariana es, sin duda, muy buena y recomendable, pero en definitiva secundaria, si no facultativa. Es un error fundamental. La fórmula del cristianismo, ya se lo considere como la venida de Dios a nosotros, ya como nuestra ascensión hacia Él, no es Jesús solamente, sino Jesús María. Sin duda podría haber sido de otro modo, ya que Dios no tenía ninguna necesidad de María, pero quiso Él que fuera así. Es lo que había comprendido perfectamente uno de los mayores escritores espirituales del siglo XIX, Monseñor Gay, cuando escribía: por eso quienes no otorgan a María en ese mismo cristianismo más que el lugar de una devoción, aunque sea el de una devoción principal, no entienden bien la obra de Dios y no tienen el sentido de Cristo. Ella pertenece a la sustancia misma de la religión. Tercero, una tercera conclusión que se impone irresistiblemente a nosotros como un principium per se notum, esto es, como un principio evidente, es que adaptarnos plenamente en este campo al plan de Dios, concediendo íntegramente a Nuestra Señora en nuestra vida el lugar que le corresponde según este mismo plan divino, debe acarrear la más preciosa ventaja, no solo para cada alma en particular, sino también para todo el conjunto de la Iglesia de Dios. María es, por libre voluntad de Dios,
un eslabón importante e indispensable en la cadena de las causalidades elevantes y santificantes que se ejercen sobre las almas. Es evidente que este divino mecanismo funcionará más fácil y seguramente cuando, por el reconocimiento teórico y práctico del papel de María, le facilitemos el ejercicio de sus funciones maternas y mediadoras en nuestra alma y en la comunidad cristiana. Cuarto, al contrario, las lagunas en esta materia, lagunas culpables y voluntarias, e incluso las lagunas inconscientes, aunque no en el mismo grado, han de resultar funestas tanto para el individuo como para la sociedad. Un organismo no se compone solamente de la cabeza y del cuerpo, con sus miembros. El cuello es un órgano de contacto indispensable entre la cabeza y los miembros. O más exactamente aún, un ser humano no debe disponer solamente de un cerebro, centro de todo el sistema nervioso, ya que no podría subsistir y ejercer su actividad sin otro órgano central, el corazón. Ahora bien, María es el cuello o, metáfora más exacta y más impresionante aún, el corazón de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. El padre Faber, que junto a Monseñor Gay fue la figura más sobresaliente de la literatura espiritual del siglo XIX, lo constataba de manera penetrante. Después de recordar toda clase de miserias, deficiencias y debilidades en sus correligionarios, prosigue. ¿Cuál es, pues, el remedio que les falta? ¿Cuál es el remedio indicado por Dios mismo? Si nos referimos a las revelaciones de los santos, es un inmenso crecimiento de la devoción a la Santísima Virgen, pero comprendámoslo bien, lo inmenso no tiene límites. Aquí en Inglaterra no se predica a María lo suficiente, ni la mitad de lo que fuera debido. La devoción que se le tiene es débil, raquítica y pobre. Su ignorancia de la teología le quita toda vida y toda dignidad. No es como debería serlo. El carácter saliente de nuestra religión no tiene fe en sí misma. Y por eso no se ama bastante a Jesús, ni se convierte en los herejes, ni se exalta a la Iglesia. Las almas que podrían ser santas se marchitan y se degeneran. No se frecuentan los sacramentos como es debido. No se evangeliza a las almas con entusiasmo y celo apostólico. No se conoce a Jesús porque se deja a María en el olvido. Esta sombra indigna y miserable a la que nos atrevemos a dar el nombre de devoción a la Santísima Virgen es la causa de todas estas miserias, de todas estas tinieblas, de todos estos males, de todas estas omisiones, de toda esta relajación. Dios quiere expresamente una devoción a su Santa Madre, muy distinta, mucho mayor, mucho más amplia, mucho más extensa. Faber, es cierto, escribía para su país y para su tiempo. Nuestra época incontestablemente ha realizado progresos en este ámbito y los católicos de todos los países no tienen que luchar con las mismas dificultades que los que viven en medio de una población con una mayoría protestante aplastante. Pero eso no quita que hay un fondo de verdad en esta queja. La falta de una devoción íntegramente adaptada al plan de Dios es causa de lagunas y de debilidades espirituales. Y no podemos menos que suscribir las aspiraciones del pastor anglicano convertido. Oh, si tan solo se conociera a María, ya no habría frialdad con Jesucristo. Oh, si tan solo se conociera a María,
cuánto más admirable sería nuestra fe y cuán diferentes serían nuestras comuniones. Oh, si tan solo se conociera a María, cuánto más felices, cuánto más santos, cuánto menos mundanos seríamos y cuánto mejor nos convertiríamos en imágenes vivas de nuestro Señor y Salvador, su amadísimo y divino Hijo. Quinto, demos un nuevo paso adelante en nuestras conclusiones y constataciones. Es sumamente deseable e importante para la salvación y santificación de las almas y para la obtención del reino de Dios en la tierra, llevar el culto mariano a su perfección en nuestra alma y en todas las almas. De María nam quam satis, sin exageración ninguna, por supuesto, la cual, por otra parte, es imposible desde que nos acordamos de que María es una criatura. Debemos en todo y por lo tanto también en la materia que nos ocupa apuntar a la perfección y a la perfección más elevada. Sexto, apuntar a la perfección del culto mariano se impone especialmente en nuestra época. Todo el mundo reconoce que desde hace 80 años y muy especialmente desde hace unos 30 años, el misterio de María se ha impuesto a la atención de la Iglesia, tanto docente como discente, y que este misterio ha sido comprendido con más claridad y profundizado singularmente. Es una de las grandes gracias de nuestro tiempo. Es evidente que a este conocimiento más neto y más profundo de la doctrina mariana, y muy especialmente de la misión de Nuestra Señora, debe responder una devoción creciente, intensificada. Como cristianos del siglo XX, debemos buscar y aceptar ávidamente las formas más ricas y más elevadas de la devoción mariana, o como se dice más justamente hoy, de la vida mariana. Este proceso lo vemos realizarse ante nuestros ojos en la Iglesia de Dios, por la acción profunda y poderosa del Espíritu Santo y bajo la influencia y dirección de la Santa Jerarquía. En todas partes sale a la luz una convicción casi unánime de que vivimos la hora de María, la época de María, el siglo de María. El acontecimiento mariano grandioso de que acabamos de ser testigos dichosos, la definición dogmática de la asunción corporal de Nuestra Señora, es una nueva y poderosa prueba de ello. Ha llegado el tiempo predicho por Montfort, este tiempo feliz en que la Divina María será establecida dueña y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús, en que las almas respirarán a María tanto como los cuerpos respiran el aire, y en que como consecuencia de ello acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares. Se está cumpliendo la voluntad formal de Dios. Dios quiere que su Santa Madre sea al presente más conocida, más amada, más honrada que nunca. Y Montfort añade unas palabras que pueden ser una introducción y una transición a lo que hemos de explicar en lo que sigue. Lo que sucederá sin duda, si los predestinados entran con la luz y la gracia del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré a continuación.